Excesos. Nos vamos a la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Sesiona en el edificio de Víctor Raúl Haya de la Torre. Ahí vemos justamente esta Comisión de Trabajo que tiene varios invitados de acuerdo a la agenda que nos han hecho ver. Por cierto, acá vemos que se va a ver el predictamen recaído en los proyectos de ley que proponen modificar los actos de discriminación, efectos de garantizar la igualdad de trato remunerativo entre hombres y mujeres. Como ustedes saben, hasta ahora, según las estadísticas, los hombres ganan más que las mujeres, incluso cuando como ustedes saben, hasta ahora, según las estadísticas, los hombres ganan más que las mujeres, incluso cuando tienen igual función, realizan las mismas labores. También se va a discutir el predictamen recaído en el proyecto de ley que propone modificar la ley sobre jubilación anticipada. Están como invitado Gabriel del Castillo Mori, presidente ejecutivo de Salud, para informar sobre varios temas. Veamos. Esta cifra referencial hay que revisarla con cuidado, porque si nosotros ampliamos la productividad, es decir, ampliamos turnos de los trabajadores que hoy día tenemos con horas extras, etcétera, podemos necesitar menos personas. Sin embargo, en un primer cálculo con las aplicaciones que tenemos y hemos desarrollado, sale una brecha grande y una inversión de 687 millones que va a tener que hacerse a lo largo de varios años, porque esta plata hoy no la tiene Salud para implementar. Sí es cierto que este año 2.000 trabajadores CAS están siendo incorporados en este momento porque hemos delegado la selección a las propias redes, antes se hacía centralizadamente. Así que ya estamos trabajando en el cierre de brechas y hemos priorizado en ese trabajo la atención primaria, la de los médicos generales, la primera consulta. Cuando hablamos de brechas también para la remodelación y nuevos centros de salud, estamos hablando de presupuestos altos, 31.000 millones de soles como brecha de infraestructura. Nosotros tenemos una serie de proyectos de inversión y de infraestructura que podemos detallarles en cuanto lo soliciten, y esos proyectos están en marcha, pero la brecha es bien grande. Uno de los proyectos, que es el de rediseño de las redes macrorregionales, nos va a precisar estos montos que son altos para que Salud pueda cerrar su brecha de la mejor manera. Una deficiencia que tiene Salud es que en la atención primaria no tenemos la infraestructura y la cantidad de personal necesario para contener la demanda hacia los hospitales. Y por eso es que se ven nuestras emergencias llenas, que se llenan con 50, 60% de pacientes que no deberían ir a la emergencia y que no son contenidos, ¿no? Tenemos también una brecha de equipamiento médico. Necesitamos una gran cantidad de equipamiento médico, aparte de renovar los actuales. Y esto les da un panorama de la situación de salud, y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias, señor presidente. Tienen la palabra los señores congresistas. Congresista Lescano. Sí, presidente, muchas gracias. Agradecemos la explicación y la exposición del presidente de Salud. Yo quisiera tocar algunos puntos que no necesariamente están en el PowerPoint del presidente de Salud, pero sí son de interés público. Uno de ellos, señor, que ha concitado mucha indignación entre los afiliados de las AFPs, es que cuando retiran el 65.5% de sus aportaciones, sea un sistema de jubilación anticipada, o sea, ya en la jubilación normal, se conoce que 4.5%, porque solamente se lleva el 95.5% del trabajador, 4.5% se va de Salud, para que sigan atendiéndose los afiliados que retiraron su dinero en esta institución. Sin embargo, parientes que han heredado al titular afiliado a una AFP, obviamente afiliado muerto, fallecido, que ha dejado a sus causavientes, van a atenderse de Salud y resulta que no los quieren atender, a pesar de que el afiliado principal que retiró su dinero
el 95.5% de sus aportes que están en la AFP, ya remitió el 4.5% de salud para que lo sigan atendiendo. Pero obviamente, como hay viuda e hijos, esta viuda e hijos heredan los derechos del causaviente. La pregunta es, ¿por qué salud se niega a atenderlos? Porque son millones de trabajadores que están en las AFPs. Y cuando nosotros hicimos la consulta a la Superintendencia de Banca y Seguros, nos dijeron, señor, nosotros pensamos que los tienen que seguir atendiendo a los causavientes, los que no quieren atenderlos es de salud. Y hemos recibido múltiples quejas porque obviamente se les priva de la atención de salud a las personas, señor presidente, que requieren seguir atendiéndose. Entonces nosotros quisiéramos tener una respuesta concreta de salud. ¿Por qué está sucediendo eso? Si es cierto, no es cierto, qué es lo que está pasando, porque repito, ya se está pagando por anticipado la atención de salud, solamente que el afiliado ha fallecido y deja viudas y deja personas que necesitan también la atención de salud. Entonces, nosotros pensamos, señor presidente, que necesitamos una respuesta concreta el día de hoy de parte del presidente de Salud a efecto de no seguir cometiendo estas arbitrariedades en contra de gente que necesita de la atención en salud, ¿no? Puesto que ya se, repito, pagó la atención de salud por adelantado. Segundo lugar, otra pregunta que no está en el PowerPoint es el seguro potestativo para independientes. Se ha relanzado este seguro en salud, ¿no? Para independientes, no para los asegurados ordinarios que son los trabajadores, sino para los independientes, que es un seguro potestativo, es un seguro que es altamente discriminatorio, no tiene la cobertura que tiene un asegurado ordinario. Se les da menos derechos a estos trabajadores independientes y por lo tanto no pueden atenderse de manera normal y no cubren todas las enfermedades o servicios que le corresponde a un trabajador o un asegurado ordinario. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque eso, si están pagando, están cotizando, debían tener la misma cobertura y en estos momentos no la tienen. Entonces, salud, señor presidente Salud es una institución inmensa que tiene millones de soles, miles de millones de soles, ¿no? Es una institución poderosa desde el punto de vista financiero, pero también tiene la gran responsabilidad de atender a los millones de trabajadores. Entonces, estos temas tienen que ver con los trabajadores y con su salud. Son dos puntos, señor. El tercero es, quisiéramos escuchar la atención del presidente de Salud respecto a al proyecto que ha remitido el Poder Ejecutivo referente a la contratación de jóvenes, que entiendo que ya no se les recorta derechos laborales, que eso era la llamada ley Pulpín, recortaba derechos laborales. En este no hay recorte de derechos laborales, pero hay temporalidad, solamente se descontrata por cierto tiempo. Bueno, hay un avance, porque ya no se les recorta derechos laborales, pero se indica de que para que las empresas puedan contratar a jóvenes, el gobierno va a subsidiar el pago de salud, los aportes de salud. ¿Qué le parece a usted, señor Jorge Gabriel del Castillo Mori, este proyecto de ley? ¿Cubre las expectativas de salud? ¿Perjudica a la institución? ¿No perjudica a la institución? ¿Cuál es la evaluación que está haciendo de salud respecto a esta situación? La cuarta pregunta, señor presidente, que sí nos han alcanzado los trabajadores y tenemos que correr traslado al señor presidente de Salud, habló sobre la remuneración, que es un tema muy sensible, que de todas maneras hay que encararlo y hay que darle una explicación al país, porque a veces se queda eso y se está ganando doble sueldo el presidente de Salud. Entonces, usted ha dicho que no. Entonces, finalmente, ¿cuánto es el monto que percibe y en base a qué dispositivos legales? Sería bueno que nos dé una información sobre el particular. Nos dice también los trabajadores que en la gerencia central se ha contratado una persona que no cumple con los requisitos para este cargo. Es una designación de cargo de confianza, que es la administradora del Hospital Rebagliati. Hay una
un reclamo en ese sentido, que no es una persona que puede ayudar a conseguir los fines de la institución. La denuncia dice que también hay una denuncia del cuerpo médico del Hospital Rebagliate dirigido a la Contraloría General de la República por incompatibilidades entre su gestión y los intereses de la Clínica Internacional. Cierto es, usted mantiene todavía relaciones con la Clínica Internacional, está prestando servicios a la Clínica Internacional de Salud. Sería bueno que usted que lo aclare, porque es bueno la transparencia para la situación de la gestión, pues, que son miles de millones de soles de los trabajadores. Y finalmente se indica que se ha comprado unidades de servicios para designarlas para que los vayan a recoger algunos funcionarios a sus casas, ¿no? Una especie de burocracia dorada, lo cual, digamos, ahí tenemos que ser, pues, austeros, más aún si hace poco hemos nombrado en el Parlamento a los trabajadores CAS, que me parece que se tiene que reconocer el derecho de los trabajadores, ¿cierto? Se los ha nombrado de CAS a 728. Pero este pago se hace con plata de los trabajadores, de los millones de trabajadores que aportan a salud, y esa plata tiene que estar bien invertida, adecuadamente invertida, para que se preste un buen servicio a los pacientes, señor presidente, porque vemos en los hospitales, en las postas médicas, vemos a personas que están en situaciones difíciles, no tienen camillas, están sentados con su suero ahí. Entonces eso nos indigna, porque yo creo que los seres humanos tienen que ser bien atendidos. Entiendo que en ese sentido está la explicación del presidente de Salud, pero hay que hacer, digamos, los ajustes financieros, económicos correspondientes para conseguirlo. Eso de mi parte, señor, las preguntas, a efecto de que mis demás colegas seguramente tienen muchas preguntas que hacer y puedan intervenir. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Tratemos de ser un poco breves, así podemos participar todos. Congresista Yica, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, presidente, por la oportunidad que me dan, aquí dice en la agenda sobre otros temas que sean requeridos por los señores congresistas. Me estoy ajustando al documento. Presidente, muy preocupado, vengo del hospital, de la clínica, hace media hora que salgo, porque al presidente es muy difícil encontrarlo y que nos dé una cita. Como congresista le digo, y más, yo le he presentado un documento el 11 de abril y es el único de los funcionarios públicos que no tengo respuesta. Firmamos los 5 congresistas de todas las bancadas, porque creemos que es justo de ver tantas anomalías en mi región, y aquí están todos el documento, y espero que quede en actas y que pueda responder, y supongo que sus funcionarios le harán llegar. Pero más, señor presidente, tengo el informe 2017 de Contraloría de la República. Por esto y muchos motivos, quiero hacerle algunas preguntas al presidente. Porque él siempre habla de que sus funcionarios son los mejores, siempre son los correctos, los intachables, aquellos que marcan la diferencia. Y mira qué dice la Contraloría de la República. Le voy a, para no cansar y no ocupar mucho tiempo, le voy a leer por qué tenemos una... En la Contraloría de la República, el 40%, señor presidente, espera más de lo necesario, tiempo excesivo de espera. 6.2, plazos largos para la programación de citas. El 37% no se atiende por esperar tanto tiempo. Incumplimiento de la programación de las citas. Quiere decir que encima que te citan, después de 3 meses, no te cumplen. El 33%. Después, maltrato del personal de salud y administrativo. 18%. Escasa información sobre trámites. Quiere decir que ni sus funcionarios saben de lo que están haciendo. El 22%. Niegan, presidente, niegan atención por falta de historia clínica. ¿En qué parte
del Perú estamos. Esa es su gestión, señor presidente. Niegan atención por falta de historia clínica el 20%. Falta de medicamentos y materiales en farmacia. 68% de los atendidos. Conclusión, ¿qué dice la Contraloría de la República? En dos palabras, que la gestión es pésima, presidente. A eso sumamos los que 5 congresistas de la región Junín hemos pedido y quitar la confianza a una funcionaria de más bajo nivel, y termino diciendo, no sabe, presidente, ni agarrar una computadora. Ese es el nivel que tenemos de funcionarios que usted ha firmado con una resolución. Yo quisiera que eso responda, presidente. Muchas gracias. Congresista López. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los congresistas y al presidente de Salud, a doctor Gabriel del Castillo. Voy a comenzar con unas preguntas al señor del Castillo, por su intermedio, presidente. Bueno, el país no conoce hasta el momento cuál ha sido sus grados académicos, ¿no? Que le quisiera para que el país se interprete cuáles son sus grados académicos que ha tenido. Y otra pregunta que hago al señor del Castillo por su intermedio. Usted fue designado presidente ejecutivo en el Salud mediante una resolución suprema 017 del 2016, el 31 de agosto del 2016, ¿no? Entonces, ahí estamos bien, es verdad, ¿no? ¿Cuál es su régimen laboral ahorita con el Salud? Usted ha mencionado que usted no percibe 40.000 ni 30.000, percibe que 15.600, 16.500 creo que dijo. 25.000. 25.000 por 12. ¿Y cómo explicaría usted si usted ha firmado un contrato de locación de servicio con el Ministerio de Trabajo, que es la resolución 027 del PAC 2016, para ocupar el cargo de presidente ejecutivo de Salud y que percibe los 25.000 soles que dice usted? Es cierto eso, ¿no? Lo que está confirmando. Entonces, si usted percibe con un sueldo del Ministerio de Economía, directamente del Ministerio de Economía, entonces la pregunta que yo le haría, ¿usted percibe aún otro tipo de sueldo por intermedio de E-Salud? ¿Como un cargo? ¿No? No hay ni un plus, nada, servicios, nada. No le paga para nada. Muy bien. ¿Usted ha estado de vacaciones los meses ha pedido vacaciones o permisos sin goce de haber? ¿No ha pedido vacaciones? Bueno, yo tengo el documento que usted ha pedido vacaciones y vacaciones pagadas. No, ahorita lo voy a mostrar. En cuanto, vamos a ser de repente falso, pero tengo documentación acá. Usted conoce al señor Juan Navarro Pando, ¿no? Que es el gerente, actual gerente, ¿no? El señor Pando, él ha mostrado por medio televisivo donde dice que usted tiene un sueldo de 15.600 nuevos soles. Eso es lo que informa el señor Pando, que ganaba en diciembre del 2016. Y la suma dice que usted ganando 15.100 nuevos soles mensuales que ganaba en el mes de diciembre, y la suma de 40.681 nuevos soles mensuales a partir del mes de enero del 2017, tomando fundamento a la ley 2986, regulando la contratación de personal calificado. Y el personal calificado dentro del Ministerio de Salud, que lo tengo por acá, es solamente en Salud 675 nuevos soles. Entonces, señalando que el sueldo del presidente ejecutivo tiene dos conceptos. Dice, uno que es remuneración, que usted lo percibe. ¿No percibe remuneración? De Salud no. ¿De dónde recibe remuneración? Del Ministerio de Economía. Y otro, bonificación de productividad, no recibe. Bueno, tengo una información acá que usted lo recibe, ¿no?
Bueno, acá tengo el recibo electrónico, recibe 25.000 nuevos soles, y tengo acá que es de la gerencia de recursos humanos, de su gerencia de comunicación, que usted recibe por vacaciones en mes de septiembre, 15.665 soles. Lo tengo acá. En septiembre. Con el anterior. Entonces, usted se está rigiendo al régimen anterior al 28 hasta fin de noviembre. En esos meses usted percibía, cambió. Bueno. Entonces, la pregunta que yo, habiendo de las diapositivas que estamos viendo acá, de la cual dice que usted en las redes regionales, de la cual va a permitir que se regionalice el sector salud, vamos a tomarlo como si fueran unos de servicios de, ¿cómo se llama?, de complejidad, que va a tomar de repente Piura, Tumbes, Chiclayo, va a regionalizar el sector salud. Yo le preguntaré a usted, ¿usted tiene conocimiento cuál es el departamento más grande después de Lima? Con mayor cantidad de habitantes y con mayor cantidad de pacientes que tienen CIS, que tiene, perdón, en este caso salud. Piura. Piura, ¿de qué tipo de hospital estamos hablando ahorita de Piura? Con su permiso, presidente. A ver, continúe, congresista López, al final contesta. La pregunta que le diría, por eso, quisiera conocer si sabe la cantidad de pacientes asegurados, en este caso en la región de Piura. Bueno, vamos a permitirle que conteste, pero evitamos el diálogo, por favor. Ya, conteste, sí, eso me pregunta y respuesta, nada más. Conteste. En Piura hay un proyecto de un hospital de alta complejidad por 600 millones de soles, 324 camas, que está en este momento a punto de ser viable porque se han levantado las 1000 y pico observaciones que tenía el proyecto. Gracias. Continúe, congresista López, por favor. Efectivamente, es un APP de bata gris, como dice el congresista. Ese es el proyecto que está en tiene ahorita para Piura. En Piura. Gracias, señor presidente. Congresista López, entonces, continúe. ese estudio, presidente, todavía está en estudio, viabilidad. Está en viabilidad. Sí. Por favor, hay que respetar el orden. Yo creo que las preguntas va dirigidas al presidente de la comisión para que posteriormente... Está claro, congresista Oliva. Está hablando el congresista López. No se preocupe. Gracias. Está dirigido a la presidencia de la mesa. La pregunta que le haría, en este caso del presidente, el caso de que hemos pasado, en estos momentos hemos pasado una terrible situación con los hermanos de Piura y con otras regiones, son 12 regiones. A ver si yo quisiera preguntarle si de repente por su intermedio el presidente ejecutivo no conoce, de repente solamente conoce la misma región de Piura, pero no conoce las provincias como Morropón, Chulucana, Huancabamba, ¿no? Donde usted acude, señor presidente, encuentra solamente un solo médico, con una cantidad de asegurados por salud que no son atendidos. ¿Cuántos pacientes cree, presidente, usted que atiende el MINSA de salud en los turnos de la noche, en este caso las 24 horas? Entonces, teniendo de consecuencia, mire, tenemos a Lambayeque, un hospital tipo A, con una población y menos asegurados, y tenemos la región de Piura con cerca de 2 millones de habitantes y con más asegurados que Lambayeque, y está en tipo B. Sucedió, presidente, la muerte de un joven porque no fue intervenido y teniendo los especialistas de cirugía cardiovascular, teniendo los insumos, teniendo la sala de operaciones, pero no podían operarlo. ¿Por qué? Porque no era un hospital tipo A, era un hospital tipo B. Entonces, le pedí por su intermedio, presidente, al presidente ejecutivo de salud, que se informara por qué tenemos este problema en el hospital, justamente el hospital Rete de Piura. Entonces, vamos a ocurrir con más desgracias y no tenemos respuesta a esta solución. Entonces, yo pido por su intermedio, que tenemos la presencia acá del doctor Gabriel Castillo, es cómo calificamos o cómo vamos a categorizar estos hospitales de tipo A, tipo B, si Piura es el departamento más grande después de Lima. Entonces, esperamos una respuesta por su intermedio, presidente, al señor de Castillo. Gracias, presidente. Gracias, congresista López. Congresista Vázquez, por favor.
Gracias, presidente. Escuchando la exposición del presidente ejecutivo, llena de buenas intenciones, por supuesto, pero que creo que no pasan de ser solo eso, ¿no? Buenas intenciones. Lamento mucho que el espíritu que guía este plan de trabajo continúe siendo eminentemente centralista. Si bien se quiere instalar macroregiones para poder hacer más funcional la parte asistencial probablemente, lo que hemos visto a lo largo de este tiempo en salud y que ha llevado a que esta institución sea vista como una de las instituciones con mayor alto nivel de insatisfacción del usuario, es precisamente el centralismo con el que trabajan, que ha conllevado al abastecimiento inoportuno o al desabastecimiento, en la mayor parte de los casos, de medicamentos, de insumos, que son razones fundamentales por las que la atención al paciente no es la adecuada, más allá del tiempo de espera para los exámenes o para las citas o para las cirugías, más allá del maltrato que también se ha podido evidenciar y denunciar, y de la corrupción, que es un flagelo institucionalizado casi en todas las instituciones del país. Pero lo que vemos aquí es que se sigue manteniendo una estructura centralista donde las redes, por más grandes que sean, ahora algunas que las van a agrupar como macroregionales, las redes tipo A y tipo B, siguen dependiendo en su ejecución prácticamente en su totalidad del nivel central. No pueden comprar ni sus insumos básicos administrativos, para todo tienen que tener orden del nivel central. La madre del cordero de toda la corrupción está aquí en Lima, en la sede central. Desde aquí se maneja todo, se dirigen las licitaciones, se ponen funcionarios en las regiones y desde aquí se controla todo ese cáncer que se ha generalizado en el país y en el salud, que sin duda por ser la institución más centralista que persiste, es donde más notorio se ha hecho este cáncer de la corrupción. Esperamos que pueda replantear esta propuesta y descentralice funciones y descentralice presupuestos y descentralice sobre todo el tema de la ejecución presupuestal. ¿Por qué no hacer que estas redes tipo A y tipo B, que tienen además un enorme aparato administrativo en regiones, envidiable por cualquier unidad ejecutora del Ministerio de Salud en regiones, porque no ejecutan su propio presupuesto y tienen que pedir permiso hasta para comprar un papel higiénico o un lapicero? Eso no solo va aumentando la corrupción centralizada aquí desde el nivel central, sino que además genera pérdida de tiempo y atención inoportuna, y el paciente sigue esperando y las citas siguen siendo eternas y las operaciones siguen esperando y los pacientes siguen muriendo. He visto también la intención de querer acreditar y mejorar la acreditación del INCOR. Es una buena idea, pero esas son medidas y quizás intenciones a mediano y a largo plazo. Hay que implementar algunas medidas prontas, inmediatas, que eviten que pacientes que vienen desde el interior del país y están formando cola por meses para ser operados en el INCOR sigan muriendo en la dulce espera. ¿Por qué? Fundamentalmente por falta de insumos, porque tienen equipos médicos malogrados. Eso creo que no se ha visto en esta exposición, las medidas inmediatas para cambiar los problemas más importantes del sector, que lo sabe todo el mundo, pero que nadie se atreve a cambiarlas, que son cómo cambiamos el tiempo de espera. La gente odia atenderse en la seguridad social porque demora mucho la atención y prefieren hasta pagar su plata en las clínicas o irse a atenderse en el CIS, en los hospitales que están hechos para los más pobres. Eso tiene que verse, tiene que plantearse una solución definitiva o por lo menos una solución rápida. Finalmente, a través de la presidencia, señor Gabriel del Castillo, se ha hablado mucho de la intención de querer combatir la corrupción, aunque me hubiese gustado escuchar también qué medidas concretas
se han tomado contra las personas corruptas que existen y que han existido, y que en la gestión anterior han generado la más grande imagen de corrupción en el país. ¿Cómo están esos avances de las investigaciones? ¿Cómo se encontró el balance presupuestal de la institución, que hasta ahora no ha sido nada clara en las cifras? ¿Cuánto del dinero en la gestión anterior se ha ido a parar a mano de las empresas prestadoras de servicios, a mano de las clínicas, enriqueciendo a los empresarios que negocian con la salud? Y si se piensa seguir con esa misma lógica, porque vemos que en todas las participaciones hay mucha connotación para tirarse hacia continuar con las alianzas públicas privadas. Su reciente participación incluso en Londres, en el evento Misión de APPs en salud, lo grafica de cuerpo entero y genera también ese temor de quienes apostamos por el fortalecimiento de las instituciones públicas de salud y no por las APPs o por la privatización de la salud, que han traído serios cuestionamientos y serios indicios de corrupción en nuestro sector. Los cambios que se vienen haciendo son demasiado lentos. Creo que falta reflejos políticos, o le han dado el cargo a lo mejor sin estar prevenido para ejercer con un equipo adecuado, porque vemos que después de 6, 7 meses se han comenzado a hacer los cambios y en algunos lugares siguen los funcionarios, y lo que es peor, se cambia la cabeza y muy poco se le da facultades para que ejerza sus equipos, y desde Lima se les arma los equipos, y entonces la gente, los trabajadores de las diferentes regiones siguen viendo lentitud, falta de reflejos y falta de decisión para combatir la burocracia, la corrupción, el letargo que hay en esta institución. Nuestro afán siempre ha sido constructivo y estaremos siempre vigilantes con el ánimo de construir, de aportar para mejorar este sector. Pero creemos claramente que el problema del sector de salud no es un problema eminentemente financiero, como sí lo es con larga diferencia en el Ministerio de Salud. Prácticamente tienen el mismo presupuesto, con la diferencia que uno atiende casi al 70% y el otro al 30% de peruanos. Tenemos que empezar reconociendo que hay una serie de deficiencias en el manejo presupuestal. Hay una inadecuada distribución de los recursos. No queremos decir con esto que plata sobra, pero creo que se podrían hacer cosas mucho más concretas para aliviar la salud de ese 30% de peruanos que ven perdidas sus esperanzas con cambios tan lentos como los que está mostrando su gestión. Muchas gracias. Gracias, congresista Vázquez. Congresista Milagros Salazar. Gracias, señor presidente. Un saludo al presidente ejecutivo de Salud y a todos mis colegas y personas que están presentes en esta comisión. Básicamente la situación y personas que están presentes en esta comisión. Básicamente la situación de salud, señor presidente, es una situación que cada década y a medida que ha pasado las personas responsables en la gerencia han traído como consecuencia un mayor debilitamiento a la institución, ¿no? El prestigio ganado de salud desde los inicios, comparándonos con la actualidad, deja mucho que desear, y básicamente es por la corrupción, ¿sí? Y en la presentación inicial del presidente, él apostaba por una articulación de un sistema anticorrupción que es válido, porque lamentablemente todas las decisiones que se han tomado han sido por un problema de anticorrupción, y eso va en desmedro del presupuesto, y por lo tanto no se puede fortalecer la infraestructura, los equipos, y también al recurso humano reconocerle los derechos que les corresponde. El presidente en su presentación ha identificado diferentes tipos de denuncias: bienes sobrevaluados, personal fantasma, gestiones irregulares, dinero para compra de plazas o puestos vacantes, contratación indebida, sobornos para la adjudicación de proyectos de inversión, mal manejo administrativo, alquiler de sillas de ruedas y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces ha delineado los tipos de denuncia, que es conocido.
si ya han identificado o hay estas denuncias y en función a estas denuncias nos precisan que han realizado acciones concretas e inmediatas. Dicen como fortalecimiento de la gerencia de asuntos jurídicos, prevención del delito, cumplimiento para implementar acciones entre demandas y denuncias. Mi pregunta es precisamente ¿cuál es, de todos estos problemas y estas denuncias, cuál de estas denuncias han sido identificadas, han sido procesadas y cuántas denuncias han sido resueltas? Porque la idea no es solamente identificar las denuncias o los problemas, porque eso todo el mundo lo sabe, los que estamos en salud. La situación es que nosotros queremos tener resultados concretos. Entonces mi pregunta va en esa línea. ¿Cuántas de todo este tipo de denuncias que ha habido, cuántas denuncias han sido solucionadas? ¿Cuáles han sido las sanciones que se han dado para estas denuncias que se han presentado? Porque aquí, en uno de los puntos de acción tomada, el presidente nos manifiesta que dice que se procederá a hacer público cada caso resuelto. Entonces la pregunta cae de madura. ¿Cuántos casos resueltos a la fecha hay? ¿Cuántos han sido publicados para saber quiénes son estas personas que se han coludido para, en desmedro del presupuesto de salud? Y el otro punto también en relación justo a esta situación de anticorrupción, sabemos que los que toman las decisiones y los que de repente filtran esos procesos son los funcionarios de más alto cargo. Han sido evaluados los gerentes de todas las instituciones de salud para reconfirmar el cargo, para cambiarlo. ¿Cuál ha sido la estrategia para poder nosotros cautelar que no sigan ocurriendo estos mismos problemas? Porque el problema acá es de gestión, porque los que toman las decisiones para hacer IPRES, para hacer contrataciones con terceros, son los funcionarios de alto nivel. Si ya sabemos que hay estas denuncias, de los funcionarios que usted encontró, ¿cuántos han sido cambiados? ¿Han pasado por un proceso de evaluación y selección? Esa sería mi segunda pregunta. Y el otro punto también importante es la brecha del recurso humano. Si bien es cierto, nosotros tenemos que cautelar la anticorrupción, que es donde se filtra y se fuga la mayor cantidad de presupuesto, y que ese presupuesto no puede ser utilizado para el recurso humano. Y también cuando hablamos de recurso humano estamos hablando de la deuda social. Entonces mi pregunta también a través de la presidencia para el ingeniero es cómo está organizando, planificando la deuda social que tienen los trabajadores. ¿Están priorizando alguna deuda social en particular? Y cuando hablo de planificación, no solamente sí se le va a reconocer la deuda social, ¿no? Sino que ya si hay fechas, hay tramos precisos en relación al pago de la deuda social. Y también el presidente decía que había una brecha del recurso humano y que no solamente era contratar más recurso humano, sino también de poder que ese mismo recurso humano que ya está trabajando podía tener horas extras. Otra modalidad de repente que ellos han considerado. Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo o cuál es la meta que se han puesto para disminuir la brecha del recurso humano? Porque solamente yéndonos acá al Rebagliati en emergencia, tenemos una gran brecha del recurso humano y específicamente en especialistas, en profesionales médicos, técnicos y enfermeras, que es la brecha más grande. Y hay una sobrecarga laboral de los profesionales. Entonces, tenemos dos problemas aquí grandes que enfrentar. Uno, la sobrecarga laboral y los problemas de salud ocupacional de los trabajadores del sector de salud, pero también a la vez tenemos un déficit en la calidad de atención de los usuarios. Entonces no podemos hablar de calidad de atención si es que todavía tenemos esos dos tipos de problemas. Entonces lo que yo quisiera saber, cómo se ha programado disminuir progresivamente la brecha del recurso humano para generar una mejor calidad de atención al usuario y disminuir la sobrecarga laboral de los trabajadores y en relación a la deuda social. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Congresista Segundo Tapia. Gracias, presidente.
Sí, yo justamente fui en el pleno y que dije que mi saludo a través de la presidencia al presidente ejecutivo de salud, Gabriel del Castillo Mori. Bueno, del tema decía que yo dije fue que cuando discutíamos, debatíamos y sustentábamos el tema de que para que nuestros 12.000 trabajadores CAS de salud por justicia pasen a 7.28. Y sí, mencioné el tema de los 41.000 soles, ¿no? Y efectivamente tenía en mis manos el tema de los 30.000 soles, de los 25.000 soles, creo, y también el tema de los 15.600 soles, ¿no? Entonces, es importante que ahora lo haya aclarado, ¿no? Pero esas son las dos cifras que teníamos ese día, ¿no? Por otro lado, quisiéramos decir que empezar interrogando la ley 30555 aprobada por este Congreso de la República y publicada por este Congreso a insistencia del Congreso, no a voluntad del Ejecutivo, el señor Pedro Pablo Kuczynski, con la abstención de la bancada oficialista de PPK, pero al final se aprobó la ley. Corresponde a la presidencia ejecutiva, al Ministerio de Trabajo, a través de la presidencia ejecutiva, hacer efectivo en el plazo de 3 años. Yo quisiera preguntarle, si bien es cierto, en la ley dice 90 días para reglamento, quisiera ver cuál es su avance ya. De repente ya tiene reglamento, ¿no? Pues 90 días como máximo. Quisiera decir si ya tienen avanzado el tema de reglamento, porque de ahí siguen un plazo máximo de 180 días y quisiera saber si ustedes también han contemplado 180 días o de repente es menos, de tal manera que puedan ya ser beneficiados digamos el 33.3% de trabajadores, que obviamente son los más antiguos por un tema de justicia, ¿no? Entonces quisiera que nos dé un avance esto, ya que no quiso asistir, pues durante las sesiones que hemos tenido anteriormente no entendía que había tema de desastre, pero la semana pasada, o sea, justo no venía cuando teníamos que ver el tema del Casa 728. Y justo, es bueno recordarlo, que nos mandaron una carta acá firmada por el presidente, señor Gabriel del Castillo, que quería 15 días para que presentaran un proyecto alternativo, ¿no? Y pasó un mes y tampoco presentaban el proyecto alternativo. Entonces, bueno, es solamente para recordar, pero sí traigo esta acotación puntualmente para que nos digan cómo vaya el tema del reglamento. Ojalá sea una buena noticia, de repente nos dicen ya tenemos avanzado en el 99.9%, ¿no? Y puedan pasar ya los trabajadores a... Esa era la primera pregunta. Segundo tema es que nos diga cuántos personal de salud ha sido despedido antes de que se promulgara la ley. Tengo cartas de personal de salud que los han despedido a nivel nacional. Quiero que nos diga exactamente cuántos han sido despedidos. Nos prometió en la reunión anterior, a través de la presidencia, que todos los gerentes, incluso en una reunión también que tuvimos en la presidencia ejecutiva, que todos los líderes de las regiones, vale decir los gerentes de las redes, iban a ser cambiados. Pero en mi región Cajamarca, por ejemplo, hay un tal doctor Arauco, que viene de la gestión anterior, casi toda la gestión anterior, y la presidencia ejecutiva actual lo mantiene todavía. ¿Cuándo lo va a cambiar? A ver, no sé si... A ver, parece que lo están distrayendo al presidente ejecutivo. Quisiera decir, ¿cuándo va a cambiar usted a ese gerente de la red Cajamarca? Un tal doctor Arauco, que ahí tiene una serie de denuncias, que ya no lo voy a enumerar, que sería bueno que investigue, pero no ha cumplido. En el tema, se habló de la
30 gerencias, ¿no? Es decir, si el salud no tiene plata, si bien el informe acá ahora dice que se han dado cargos a 19 gerentes, bueno, 19, se nombran a 19 funcionarios de salud. Esos son 19 gerentes, pero yo me enteré que habían 30 gerentes. Entonces, si estamos en una etapa, digamos, de problemas económicos que Santos se ha mencionado, ¿por qué 30 gerentes? ¿No? Y justamente eso quiero llegar al tema de Piura. APPs bata gris. Así también nos dijeron APPs bata gris, por si acaso, para Kaelin y Barton. Y ahora tenemos que son bata gris, verde y blanca. Entonces, yo quisiera que saben ya que esas APPs, según su salud, fueron catalogados alto riesgo. Alto riesgo, se han corregido todas esas observaciones que tenían porque habían sido catalogados como alto riesgo. O sea, contratas APPs, digamos, donde tienes el 60% de observaciones y alto riesgo. Y dígase de paso, en su gestión que va, ¿cuántas postas médicas, cuántos centros de salud, cuántos hospitales ha inaugurado? Que yo sepa, 0. ¿No? Y en Piura, ¿cuándo van a salir de ese hospital que es del MINSA? ¿No? Porque ahí hay un hospital donde está de salud ahora, pero era el hospital, el que es Hospital Cayetano Heredia. Y miren ahora cómo están nuestros pacientes en Piura y ni siquiera tienen un hospital donde puedan ser derivados. El máximo nivel, el Hospital Santa Rosa. Entonces, bueno, con esa, digamos, esa infraestructura que se pretende hacer, ojalá se haga, pero bajo la modalidad de APP se constituye un tema peligroso. ¿Cuánto es? La vez pasada le preguntamos y no nos respondió cuánto es la inversión en tercerización, en APPs, tercerización, etcétera. Pero en cuanto a tercerización, porque, presidente, si los 11 millones de asegurados para un presupuesto de 11.000 millones de soles, que básicamente se han ido al tema de las APPs y no han construido ni una posta médica ni un hospital. Entonces, vamos a la situación en la que estamos, porque, presidente, es bueno que sepa de que el salud ahora es un desastre. El salud está en una crisis. Y entonces, ahí nos vamos a los indicadores. Por ejemplo, en el INCOR, he tenido una reunión con la gente de INCOR. Antes hacían 16 stents al mes. ¿Saben cuánto hacen ahora? 4 stents. Los de hemodinamia. Entonces, ¿en qué estamos, presidente? Ni al 25%. O sea, esa es una referencia además lo que significa el INCOR. 16 stents colocaban y ahora colocan 4 stents. ¿Y qué pasa? No hay insumos, no hay medicamentos. Y entonces, presidente, y aparte a veces hay capacidad ociosa, pero preocúpese de tener insumos y medicamentos. Entonces póngale el tema de INCOR. Miren, cuando nos hablan de indicadores, la verdad que no, ¿qué es lo que pretende de aquí el presidente ejecutivo, ¿no? Pero primero dijeron de que había mucho trabajo, ahora falta 10.000 trabajadores adicionales. 680 millones. Se inicia 31.000 millones para al 2025 para remodelación de nuevos centros de salud. Esto sí, preocúpense porque por dar el dinero a las APPs, preocúpense por lo que es la infraestructura, especialmente de primer nivel de atención, sin descuidar el tercer y cuarto nivel. Pero aquí también veo que hay equipamiento. Necesitamos equipamiento, no hay, digamos,
los mamógrafos, los tomógrafos, los resonadores, un ecógrafo, un ecocardiógrafo. No hay. Por eso los pacientes se terminan, ¿dónde? En el Hospital Revalea, Almenara, Sabogal, pues. Porque no hay en los otros niveles de atención. Se necesitan 1.300 millones de soles. Y cuando nos hablan, presidente, cuando nos hablan en cuanto a los indicadores. Bueno, nos hablan de que, por ejemplo, acá pretendían, no sé si pueden poner la luz, por favor, que está apagándome la luz alguien. Señores congresistas, continúe, congresista Tapia. Miren, en indicadores, tiempo de espera, 30.21, pero aquí su meta era, el 2016, su meta era 15, al mes de diciembre 27.80, pero hoy estamos en el 2017, ¿cuál es a la fecha? Si usted su gestión hay que hablarlo ya en lo que va hasta el momento, o sea, ¿no? ¿Cuánto ha mejorado los días de espera? ¿O es que siguen siendo los 30 días? Intervenciones quirúrgicas, 110 días, según estadística de la presidenta ejecutiva anterior. Se tenía una meta al 2016 45. Pero, ¿cuáles los indicadores de esta gestión? O sea, nada de indicadores de esta gestión a través de la presidencia del señor Castillo. O sea, que nos diga qué es lo que ha mejorado. Ese es el objetivo de esta reunión, que estamos mejorando indicadores. Lo que puedo ver es que siguen ahí los hospitales, por ejemplo, en Almenara, en Revalate, en Chiclayo, estaban en Almanzora y en Cajamarca, tirados en los pasillos, no hay camas. Entonces, presidente, yo invoco a que se asesore mejor el presidente ejecutivo, porque veo que hay un asesor que era antes regidor de la Municipalidad de Lima, que veo que es un sueldo algo de 30.000 soles. ¿Quién? Valenzuela. Le voy a dar la interrupción al final, ¿le parece, congresista, por favor? Continúe, congresista. Entonces, yo voy a terminar ya. Entonces, porque eso no es la forma correcta de presentar indicadores, pues. Ya aquí hemos venido escuchando reiterados presidentes ejecutivos acá, ¿no? Entonces, y, por ejemplo, la espera de intervención quirúrgica 110 días, médicos, hay un déficit de 11.673 médicos, de 13.379 enfermeras. Y entonces, ¿cómo va el déficit de enfermeras, médicos? Y también, si hablamos de camas, había un déficit de 14.223 camas. ¿Cuántas camas ahora, digamos, si había un déficit de 14.200 camas, cómo se ha mejorado eso? Pero si no se construye nada, o sea, un poco difícil que puedas mejorar este indicador, ¿no? Igual, ¿cuánto es la inversión en APPs y en tercerización, que ya lo dije en su momento? Quiero terminar, presidente, con un tema de mi región Cajamarca. Realmente a la región Cajamarca, la más pobre del Perú, desde el año, digamos, de hace 5 años, se viene diciendo que se va a construir los hospitales de Cajamarca, el hospital de Chota, el hospital de Jaén, el hospital de Cutero. Y no pasa nada hasta el día de hoy. No pasa nada. No está construido ninguno. Y lo grave es que ni siquiera están terminados los perfiles. Entonces, yo quiero decirle, presidente, de que invocar por mi región Cajamarca que de una vez se construyan los hospitales que se ha mencionado anteriormente. Miren, en Chota hay 25.000 asegurados. Jaén, 28.000 asegurados. Cutero, 11.000 asegurados. Y bueno, Cajamarca, cerca de 30.000 asegurados. Entonces, miren, presidente, Jaén hace 30 años que tiene un hospital 2-1. Repito, tiene un hospital 2-1.
y tiene una justa aspiración que tenga un hospital 2.2 y lo apoyamos. Vamos a seguir apoyando a Jaén para que tenga su hospital 2.2. La diferencia con Chota son solamente 3.000 asegurados. Y no es posible que Chota, al igual que varios lugares del país, está en una casa alquilada. Hace poco murió un señor, se cayó, les dije anteriormente, se cayó. Y otro paciente fue para que le hagan un electrocardiograma. Como no había, se murió por infarto de miocardio. Eso es la realidad. Y miren, es una justa aspiración de Chota, y le adelanto, va a hacer una paralización Chota, porque está exigiendo su hospital 2.2. Y quieren hacer una inversión de 57 millones, que básicamente es un hospital, un policlínico de 40 camas, lo cual sería hacer una inversión de 57 millones, que básicamente es un hospital, un policlínico de 40 camas, lo cual sería un engaña muchacho para Chota. Entonces yo pido aquí también que la presidencia ejecutiva revalúe, reflexione, lo vamos a visitar, pero no puede así. O sea, mientras que Jaén tiene ya 30 años con un hospital 2.1, con una diferencia de 3.000 asegurados, y Chota está ubicado en un lugar estratégico entre Cajamarca y Chiclayo. Son 25.000 asegurados que están estafados hasta el día de hoy. Estafados. La diferencia de Chiclayo son, si es cirugía es 1 año, si es consulta 6 meses. No es posible que estafemos a nuestros 25.000 asegurados de Chota. Y dígase Cajamarca, pues vamos a insistir también para que tenga su hospital como corresponde, y Cutervo también su hospital como corresponde. Entonces, en ese sentido, presidente, quiero dejar bien claro de que son las necesidades de mi región Cajamarca. Y aquí, más cerca, presidente, hace 5 años, no más, hace 6 años, el hospital de Huacho, para 100.000 asegurados. Alan García puso la primera piedra. No sé si seguirá la primera piedra o realmente lo robaron también. Pero haga algo, el presidente de la comisión, bueno, presidente de salud a través de la presidencia, de que por favor, miren cómo podemos desembalsar con intervenciones quirúrgicas, con consulta, para que no vengan aquí a nuestros hospitales de Lima y esté congestionado. Lo que queremos es, de alguna manera, ayudar para que salud salga adelante, y considero importante que también el tema de los recursos humanos salga adelante. Qué bueno que se ha tenido ese gesto político, este Congreso de la República, de la Comisión de Trabajo, de que ese recurso humano, ya que lo más preciado de nuestra institución, pueda pasar a un mejor contrato, un decreto legislativo 728. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Damos la bienvenida a la congresista letona y al congresista Juan Cheput. Vamos a darle la palabra al congresista Bocángel. Gracias. No, un ratito, perdóneme, discúlpeme, congresista Bocángel. Había una interrupción del congresista Juan Cheput. Congresista Cheput. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Tapia. Sí, antes quería hacer mención a las reiteradas, los reiterados momentos en los cuales el congresista Tapia hace mención del sueldo del asesor, del presidente de salud y del propio presidente de salud, cuestión que ha sido aclarada acá en varias oportunidades. Yo considero que la visita del presidente de salud obedece a un criterio en el cual necesitamos recabar información para poder tomar decisiones y diseñar buenas políticas públicas, no para que esté en medio de un entorno absolutamente agresivo. El congresista Tapia se pregunta que quieren ayudar, pero sin embargo no plantea ni una propuesta. El congresista Tapia, por ejemplo, dice, hace 6 años que no se hace nada por el hospital de Huacho, y el congresista Tapia tiene 6 años de periodo parlamentario y pretende que el presidente de salud en 7 meses de gestión pretenda solucionar todos los problemas que ha habido en la gestión desde hace 30 años, cuando él, estando 6 años en el Parlamento, no ha podido, por más buena voluntad que tenga, solucionar nada, a pesar de su conocimiento médico como que es conocido. Yo quisiera, señor presidente, que se tome en cuenta lo siguiente. El señor Gabriel del Castillo viene acá a informar. Nos corresponde a nosotros plantear propuestas. Es cierto que fiscalizar, pero en la medida de que esto se desarrolle con lo que significa un mínimo de cortesía, como merece un alto funcionario del Estado, yo creo que ahí sí el Perú va a salir ganando.
Es innecesaria la agresividad, como lo he escuchado en los pocos minutos que tengo acá. Y me hubiera gustado estar antes para poder escuchar la disertación del señor Gabriel del Castillo y poder colaborar con los deseos de esta comisión de mejorar la situación de salud, que es un problema de 30 años. Y yo, la verdad, durante el periodo pasado he escuchado un silencio absoluto de este Parlamento. Ya no me quiero referir específicamente al congresista Tapia, pero este Parlamento fue, en el periodo anterior, fue absolutamente contemplativo con la gestión de la señora Bafío. Ahora, el señor del Castillo pretende solucionar las cosas sobre la base de indicadores, de planificación, que es como se hace un buen trabajo de rediseño organizacional, y espero yo que tenga en esta comisión los criterios suficientes y la reflexión del caso como para poder ayudarlo en el diseño de esta mejora en salud. Gracias, congresista Tapia. Gracias, presidente. Sí, gracias, congresista. Congresista Bocángel. Gracias, presidente. Antes de comenzar mi intervención, me pide una interrupción la congresista Úrsula Letona. Congresista Letona. Gracias, presidente. Presidente, igual, en la misma línea de lo que manifestó el congresista Chepú, disculparme con el señor del Castillo y con mis colegas que hemos llegado tarde, pero ya son reiteradas las ocasiones en las cuales tenemos consejo directivo y lamentablemente se cruza con la comisión. Ya en reiteradas oportunidades hemos hecho ver este tema y le pedimos a través de la presidencia que por favor pueda coordinar con la presidencia del Congreso, porque ahora vamos a tener plenos los miércoles desde las 5 y jueves todo el día. Entonces sí vamos a tener problemas para asistir quienes somos miembros del Consejo Directivo y además miembros de comisiones. Entonces, si por favor podríamos hacer el esfuerzo para coordinar. Nosotros quisiéramos participar en las sesiones, pero tenemos este impedimento formal. Gracias. Sí, perdón, congresista Chepú, para no desordenar la reunión. Gracias, congresista Letona. Igual vamos a hacer la consulta, por favor. Es más, si a ustedes les parece, señores congresistas, podemos definir si es que buscamos un mejor horario al horario de las 4 de la tarde, si están todos de acuerdo. Pero habría que esto consultarlo realmente y hacer una evaluación con... Perdón, congresista, para ver si es que tomamos esta decisión. Sí, congresista Chepú. Presidente, la congresista Letona acaba de señalar, se acaba de decidir en el Consejo Directivo que hasta que termine la legislatura, es decir, hasta el 15 de junio, va a haber plenos todos los miércoles a las 5. O sea, si se plantea a las 4, va a ser insuficiente. Creo yo que debería ser o en la mañana o martes, no sé, algo que se plantee, ¿no?, como consecuencia. Ya, vamos a hacer entonces, si les parece, la evaluación con la oficialía y hacemos el cruce y les comunicamos entonces la primera sesión y en todo caso si hay que corregir el horario en ese momento lo corregimos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, vamos a seguir. Congresista Bocángel. Gracias, señor presidente. A través de usted saludar la presencia del presidente ejecutivo de salud, el ingeniero Jorge del Castillo, a los colegas congresistas. Y bien, ¿no? En la misma línea creo que estamos aquí ya al escuchar al presidente ejecutivo de salud en torno a la problemática, al trabajo que ha venido realizando, los proyectos que tiene por realizar al frente de esta institución, discutir más que cuánto gana o cuánto ganó y esas cosas. Creo que tenemos que ir ya a la problemática en sí, ¿no? A todo lo que puede existir. Yo sí también he participado de 1 o 2 reuniones en la presidencia ejecutiva, he solicitado, he mandado documentos cada vez que me llegan algunas consideraciones respecto a mi región. Pertenezco a Huánuco, creo que están haciendo las medidas correctivas. Estuve en la semana de representación visitando a Salud Huánuco. Bueno, ha llegado un nuevo administrador de Lima, bienvenido que sea, conversé con él. No bienvenido, pero... veo que se están haciendo los cambios, pero sí creo que la problemática de mi región creo que es a nivel de todas las regiones, que los grandes problemas que existen, donde mientras personas en las regiones están queriendo hacer las cosas bien, cuando se hacen los cambios, yo sé que vendrán más cambios, porque todo cambio es bueno, lo que sucede es que aquí en Lima hay personas que vienen de las regiones a indisponer a todo lo que hay allá. O sea, como dicen, traer los chismes, denuncia, y esas cosas creo que las pasan en todas las regiones, ¿no?
He podido también reunirme con parte del sindicato, he escuchado, están en parte contentos, siempre quieren cambios, están iniciando procesos administrativos a muchas personas. Yo quiero que se fortalezca a todos los directivos que, bueno, están ahorita en estos momentos cambiándose, que se les fortalezca y se les defienda si están armando procesos administrativos y, como hemos dicho, que esos procesos administrativos que se han venido dando ante casos de corrupción, como se ha mencionado, sean vistos, sean publicados y sean dados a conocer de tal manera que se comience a corregir. Algo también que para mí es importante, lo que mencionó el congresista Tapia, de que queremos conocer ya cómo va el proceso de reglamentación para que estos colegas o, bueno, trabajadores CAS que han pasado la 728 con la última ley, cómo va a ser ese proceso progresivo de inclusión ya a esta carrera, ¿no? También quiero mencionarle, quizás lo hubiera hecho con una solicitud, porque ha llegado al despacho y también lo pude verificar en esta semana de representación, que también debe ser en muchas regiones, es la baja asignación de la solicitud de personal que se necesitaba en Huánuco. Se le hizo llegar una nómina de 80 trabajadores necesarios a Huánuco y solamente han sido asignados 18. Y le digo que he podido ver en números la reducción ya de estas tercerizaciones que habían, porque ahí hasta el triaje era tercerizado, ¿no? Pero se ha avanzado, se ha reducido, se está ganando, estoy viendo, monitoreando a través de indicadores, como lo menciona, de que hay una reducción de estas tercerizaciones, y eso es bueno, ¿no? Y por ahí saltan, pues, esos interesados que con manos oscuras estaban, pues, siempre manejando estas famosas tercerizaciones. Pero para eso se necesita también el apoyo de ustedes. Si ustedes hacen un balance, ven que la brecha ahora se ha recuperado mayor dinero para salud, pero sin embargo en el pedido que se ha hecho es justamente para eliminar estas tercerizaciones. No quiero pensar que el no otorgamiento de los profesionales solicitados por Huánuco, que fueron 80, quizás gradualmente puedan ser considerados, pero no 18 como ahora. Es el caso, por ejemplo, se pidieron 2 tecnólogos. ¿Y por qué 2 tecnólogos? Hay uno solo que trabaja sus 8 horas en la parte de radiografía, existen ecógrafos, etcétera, pero se amontonan todas estas radiografías o, bueno, todo lo que se necesita, estas citas que se necesitan por falta de un tecnólogo o 2 tecnólogos, que creo que si se evalúan el costo de estos 2 tecnólogos, vamos a dar una mejor satisfacción al cliente, al usuario, y vamos a evitar las famosas tercerizaciones, ¿no? Inclusive, por ejemplo, antes se mandaban ciertas resultados que se tenían que hacer análisis, lo habían tercerizado inclusive acá a Lima, pero a una clínica, y ahora ya el Rebagliati lo ha vuelto a hacer. Entonces esas cosas son importantísimas. Por ejemplo, se ha quitado a los otorrinolaringólogos, ¿no?, que le dicen, se tiene solamente se ha recortado este tipo de profesionales y solamente se tiene una vez por semana a un gastroenterólogo. Entonces son cosas, creo que son insignificantes para crecer en productividad aquí en salud, en este caso en la región de Huánuco. He visto el cuadro de asignación de profesionales que se solicitaron en otras regiones y es grande y considerable con respecto a mi región. Por lo que yo pido a mi región, como también lo pueden hacer seguro en algunos pedidos que hagan otras regiones, que a Salud Huánuco le tomen una revisión de la solicitud de la demanda adicional de profesionales, que solamente han sido entregados 18. Porque, por ejemplo, tecnología hay, equipos hay. El convenio que se hizo con la universidad, cuando estaba yo de autoridad de rector, se les entregó una clínica donde inclusive hay equipos totalmente nuevos sin inaugurar de rayos X, pero no hay el profesional, ¿no? Entonces eso es importante hacerlo. Hay, por ejemplo, sillas odontológicas para poder atender también al personal, pero no hay el profesional. Y esas pequeñeces, yo digo que son pequeñas de profesionales, creo que usted va a tomar en cuenta. Le voy a hacer llegar nuevamente toda una documentación de lo que se solicitó, e inmediatamente pueda tomar acciones con su equipo directivo. Referente a algo que quiero que tome en cuenta, que es importante, es que cada 6 meses aproximadamente, esto es para que usted lo revise, se factura casi 1 millón de soles a Star Perú. Quisiera que eso se revise en el traslado de pacientes que hay.
si realmente qué se está dando, cómo se está dando, cómo son los costos y por favor el servicio. No estoy en contra de las aerolíneas, no estoy en contra del servicio o la cantidad de pacientes que son trasladados vía aérea porque es necesario de Huánuco a Lima vía aérea dado que la carretera central prácticamente colapsó y traer pacientes de Lima a Huánuco vía carretera ya no puede darse. Pero sin embargo lo que queremos ver es esa cantidad de 6 meses, 1 millón de soles de facturación, creo que merece en promedio una revisión de la misma, nada más. Y la asignación de personal. Por el momento estoy evaluando cada vez en las semanas de representación que tenemos cada mes el progreso y el avance que se tiene en en el rubro de lo que significa salud. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, congresista Bocángel. Voy a pedirle al congresista Tapia, por favor, que me reemplace en la presidencia para poder intervenir. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de Salud, tenga usted muy buenas tardes. Un placer recibirlo acá. Claro, esta es una reunión que no es una reunión de amigos ni no es una reunión social. Lo que tenemos es que saber realmente qué pasa con la seguridad social y hacer todas las observaciones que consideremos convenientes. Esa es nuestra responsabilidad como legisladores, ¿no? Y fiscalizadores también. Yo, la verdad, señor presidente, tengo algunos temas que me gustaría que usted me aclare. Tengo un documento, por ejemplo, en el tema de cómo a través de la presidencia en el sentido de cómo han ido mejorando la eficiencia de los servicios de salud, tengo un documento, señor presidente, de los faltantes de medicamentos desde el mes de enero en el hospital Rebagliati. Y tengo la relación, señor presidente, ¿y sabe qué? Hay medicamentos que son de primera línea. No es que hay medicamentos raros acá que están agotados. Y le quiero alcanzar a usted, señor presidente, porque seguramente no está bien informado, salvo que este documento sea falso, cosa que no creo, el agotamiento de 1.533 medicinas, insumos y material médico desde el mes de enero hasta la fecha. Le alcanzo este documento, señor presidente, para su evaluación y conocimiento. También, señor presidente, quiero señalarle que en el caso de Piura, señor presidente, a mí me gustaría poder decir que de verdad pues en Piura hemos mejorado sustancialmente con la emergencia, ¿no? Y permítame que sea lo más objetivo posible. Hace poco salió un programa en la televisión donde se ven los pacientes atendidos en el suelo, señor presidente, en los hospitales de la Seguridad Social, ¿no? Y a través de la presidencia. Y quiero decirle, señor presidente, que además que es mi región, que yo recorro los hospitales, la verdad que es lamentable la situación en la cual se encuentran los pacientes de los hospitales de la región, ¿no? Además de la falta de insumos, hay una enorme falta de recursos humanos para atenderlos. Entonces a mí sí me gustaría, incluso, señor presidente, le puedo dar el dato, que hay personales que se les paga 3.200 soles médicos que han renunciado a trabajar en salud, porque esto es menos de lo que gana el nivel 1 de la Seguridad Social, y tienen una sobrecarga de trabajo que, bueno, los ha llevado a alejarse de la seguridad social. A mí sí me gustaría saber cómo es que se ha ido cerrando la brecha en la seguridad social de personal asistencial en los últimos meses y bajo qué régimen se ha cerrado esta brecha, señor presidente, ¿no? Porque uno de los indicadores más claros de que vamos mejorando en la institución es que tenemos más recursos asistenciales para poder atender, ¿no? Sobre todo en hospitales que están en situación crítica o que son hospitales estratégicos. Justamente, señor presidente, recorriendo el Hospital Cayetano en Piura, le alcancé a usted hace 3 semanas un documento donde, a pesar de que tenemos los pacientes efectivamente en el pasillo en este hospital, teníamos 20 pacientes en el área de neurología y traumatología que tenían 1 mes y medio y 2 meses solamente eran tratados con calmantes, con analgésicos, porque el hospital no tenía los insumos y los materiales para poderlos operar. 2 meses recibiendo todos los días analgésicos para poderse mantener. Esto, la verdad que era terrible y es terrible, señor presidente,
pero además no tenemos cama y tenemos paciente 2 meses allí, ¿no? Yo le voy a alcanzar la copia del documento que le alcancé en su oportunidad, señor presidente, y también la copia de reiteración, ¿no? Yo le voy a alcanzar la copia del documento que le alcancé en su oportunidad, señor presidente, y también la copia de reiterarle, por favor, que se abastezca estos hospitales, que están realmente en condiciones muy complicadas en lo que tiene que ver con insumos y materiales. Espero que esto no se vaya a tomar como una agresión al señor presidente, ¿no? Pero creo que son temas a través de la presidencia que necesitamos aclarar, ¿no? Y hay un tema también que me preocupa, señor presidente, que es esta APP del hospital privado que hay en Piura. Esta APP le cuesta a la Seguridad Social por este tipo de convenios más de 11 millones anuales, señor presidente. Yo pedí una información sobre si realmente era imprescindible esta APP, ¿no? Que dígase de paso queda detrás de una laguna de oxidación, ¿no? Si era imprescindible tener esta APP de esta manera cuando el Hospital Reategui, del cual depende la mayoría de los asegurados afectos a este sector, tienen que desplazarse hasta ese sector que es Simbila, muchos de ellos discapacitados, muchas son gestantes, y sin embargo el Hospital Reategui funciona hasta las 5 de la tarde y yo he solicitado, además en Catacaos, y yo, señor presidente, le solicité personalmente y también a las autoridades de la región que ampliaran el horario para poder atender a los pacientes asegurados. Pedí que se ampliaran horarios para los fines de semana y esto no se hizo, ¿no? No se contrató más personal y sí se mantiene un contrato por capitación que le significa a la Seguridad Social más de 11 millones de soles, ¿no? Y yo solicito un informe sobre este tema, doctor del Castillo, y lo que hace el seguro es enviarme una carta del funcionario que ha sido encargado en la región, ¿no?, de proponer este convenio. O sea, ¿cuáles son los mecanismos de control realmente que tiene la Seguridad Social para ver si realmente es conveniente o no mantener este contrato y si no es lesivo a los intereses de la Seguridad Social? Porque nosotros ahí tenemos quejas, yo también lo he alcanzado a la Seguridad Social de un sector importante de discapacitados, ¿no?, que le resulta realmente muy complicado poderse desplazar hasta este hospital. También, señor presidente, hay una denuncia que también está en la Seguridad Social de que existen 2 clínicas de diálisis en la región Piura que fueron observadas por los órganos del propio Seguro Social en sus condiciones para poder brindar este servicio. Esto hace más de 2 años y sin embargo se le sigue pagando. Siguen realizando este servicio cuando hay otras clínicas también que dan servicio de diálisis, pero sin embargo estas, qué raro, señor presidente, son las que a pesar de haber sido observadas por la Seguridad Social siguen prestándole el servicio a la Seguridad Social. Pero además la Seguridad Social observa esto y sanciona, señor presidente, a los funcionarios que han mantenido y mantienen todavía el servicio con una sanción realmente ejemplar, señor presidente, de 1 día de suspensión, ¿no?, cuando han lesionado por más de 68.000 soles a la Seguridad Social por estar cancelando a empresas sin tener ningún tipo de convenio, señor presidente. Y además me preocupa este anuncio que salió en el diario, señor presidente, de que hay 19 empresas de diálisis sancionadas por Indecopi y que sin embargo la Seguridad Social las sigue utilizando y les sigue pagando para que le presten servicio a los pacientes, como si no hubiera otras empresas que pudieran tener mejores indicadores de calidad. Entonces, señor presidente, a mí me preocupa porque cuando se hizo la primera exposición, usted señaló, yo no recuerdo el monto en este momento, pero que habían miles de soles que se perdían en la corrupción, ¿no? Y dijo, yo voy a ser muy enérgico en el tema de la corrupción. Y la verdad que yo me alegré mucho, señor presidente, porque una de las cosas más complicadas en la Seguridad Social ha sido siempre este tema de la falta de transparencia y la necesidad de que se revisen estos convenios
y tercerizaciones que tiene la Seguridad Social. A mí me gustaría saber, señor presidente, cuántos convenios han sido rescindidos por la Seguridad Social, cuántas irregularidades se han detectado por parte de la Seguridad Social en estas APPs en estos 9 meses de gestión, porque entiendo que deben haber, por supuesto, algunos convenios que han sido observados, que no están claros, sanciones, denuncias a la Fiscalía, ¿no? Pero que no, con esto no estoy ofendiendo. Entonces me gustaría, señor presidente, que en este tema pudiéramos tener realmente un esclarecimiento en este punto, porque necesitamos saber, por ejemplo, cuándo es que se creó esta comisión anticorrupción, quiénes la integran y en qué punto de su trabajo se encuentran, ¿no? Porque realmente la decisión, vamos a avanzar en esto, pero queremos nosotros, como decían varios congresistas, tener respuestas concretas, señor presidente. Y por último, ya para terminar, a través suyo, señor presidente, es que quisiéramos saber, esas 1000 observaciones que tuvo, 1000 y pico de observaciones, las tuvo en la misma Seguridad Social. Pero, señor presidente, han pasado varios meses desde ese punto y yo he ido a Proinversión y estamos, la verdad, con problemas de rapidez, de agilidad para que ese hospital se concrete. Y usted sabe realmente la situación de nuestra región, ¿no? Donde necesitamos con urgencia este proyecto, ¿no? Entonces, quisiera, por favor, que usted nos pudiera dar luces en este sentido. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, el congresista Oliva. Muy buenas tardes, presidente. Gracias. Saludar a nuestros amigos colegas y sobre todo al presidente también de Salud, señor Jorge Gabriel del Castillo. Al final, por favor. Bueno, hemos escuchado, sobre todo he escuchado detenidamente al presidente de Salud, sobre todo dando la explicación, creo, correspondiente a cada uno de nosotros. Y más bien yo quiero resaltar sobre todo el trabajo que ha venido realizando y viene realizando el presidente de Salud. Hace poco nuestra región, en el caso de la región Ica, la cual yo represento, y hay muchas regiones también que se han visto afectadas por estos últimos embates naturales, hemos visto sobre todo el despliegue inmediato del presidente de Salud, en conjunto también con un despliegue de médicos, y donde se pudo instalar también el Hospital Perú, en la provincia de Ica, y hemos recorrido sobre todo las zonas afectadas, las personas que han sido damnificadas, para poder brindarle la atención, la asistencia correspondiente por varios días. Y eso también se ha visto también a diferente también de otras regiones, tanto como el norte, como en Lambayeque, en Piura, en Tumbes igualmente, ¿no? Entonces yo creo que de todo lo que se habla, de las críticas que se puedan mencionar, hay que reconocer el trabajo que viene realizando el presidente de Salud. Hemos visto sobre todo su preocupación, si bien es cierto, también por ciertos temas que en realidad también preocupa a nosotros como parlamentarios, pero esto también viene de una anterior gestión. Y vemos también, sobre todo también la falta y el déficit que hay en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamientos de los diferentes hospitales de salud a nivel nacional. Pero yo creo que más allá de todo esto, lo que nosotros en todo caso necesitaríamos es escuchar más bien al presidente de Salud cuáles son las estrategias que se van a aplicar, cuáles son las políticas y sobre todo también ver cuánto es la inversión que se necesita en todo caso para poder no contar con esta infraestructura, contar con este equipamiento que se necesita a nivel nacional. Y también preguntarle sobre todo cuáles son las acciones que se vienen tomando a través de la presidencia en cuanto a los casos que se presentan en corrupción en Salud. Yo creo que más que todo como parlamentarios debemos de presentar propuestas, pero propuestas para beneficios, sobre todo de conseguir también una buena atención para los pacientes, porque en realidad eso es lo que necesita la población. El ciudadano de pie quiere que sea buen y bien atendido, sobre todo al momento que ellos son atendidos por estos especialistas que son los médicos, las enfermeras que laboran en dicha institución. Yo creo que hay que reconocer ese trabajo porque son pocos meses que viene trabajando el presidente de Salud, aparte que él tiene también la potestad de poder contratar también al personal de confianza. Aquí yo creo que ha sido muy claro y ya en reiteradas veces también ya se ha podido aclarar en cuanto al tema de sueldos. Es un alto funcionario del Estado
y por lo tanto también necesita también tener personas de confianza a su alrededor. Entonces yo creo que habría que más bien invocar a nuestros colegas para que puedan hacer propuestas, pero propuestas que beneficien sobre todo al ciudadano de pie y no seguir criticando más bien la labor que viene realizando el presidente de Salud. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista, una interrupción. Presidente, aprovechando que mi población está en comunicación conmigo, al presidente, por intermedio de usted, le digo lo que me dice. Hacerle conocer la convocatoria a un concurso para plazas vacantes en la Gerencia de Salud Junín. Se ha convocado sin que se instale la comisión. Es gravo la convocatoria. Nace con síntomas de corrupción. No existe el acta de instalación, que se investigue. Espero que me esté escuchando y tome acciones, presidente. Gracias. Gracias, congresista. ¿Algún congresista quiere intervenir? Si no, le damos la palabra al ingeniero Gabriel Castillo Muri. Jorge Gabriel, por favor. Gracias, presidente. Sobre los diversos temas que se han tratado, voy a tratar de absolver las preguntas. Sobre el proyecto del Ejecutivo con relación al trabajo de jóvenes, quiero decir que apoyamos al Ministerio de Trabajo en esta iniciativa. Los aportes de los jóvenes a eSalud son financiados por el MEF, por lo tanto eSalud va a cobrar esos aportes igualmente. Así que apoyamos esa medida, no hay riesgo para eSalud en ella. Bien, sobre el nombramiento de los gerentes de salud en las diferentes regiones, debo mencionar que en amarillo tengo acá las regiones donde ya han sido nombrados los gerentes de salud. En verde están los que ya van a nombrarse, son 3 regiones que faltan, y en evaluación hay 2 regiones. Por si acaso también el gerente de Cajamarca ya ha sido nombrado. Ya ha sido nombrado. Sí. Está en estos días, seguramente aún. En estos días. En estos días recibe en este día o mañana recibe la resolución concreta. A través de la presidencia. A través de la presidencia, señor presidente. Doctor Ceballos, sí. Bien. Luego le alcanzo el nombre para corroborarlo. Bien. Sobre los tiempos de espera, quiero comentar que se está trabajando en ampliación de horarios. Esto es algo que ya venía de antes, en la administración de las listas de espera, la contratación de personal. Aquí tenemos un tema presupuestal. Se necesita, hemos mencionado una cantidad de personas altísima que no puede contratarse en un año ni en poco tiempo. El monto es muy alto para el presupuesto de salud. Sin embargo, ya hemos dispuesto que 2.000 personas entren con contratos CAS a lo largo y ancho del país. Y en ese ritmo es que vamos a trabajar año a año. Espero este año poder contar con más presupuesto y poder contratar más personas. La vocación de la gestión es dotar a eSalud del personal asistencial que necesita, obviamente en la medida de las posibilidades del presupuesto. Vamos a maximizar esta contratación. Para atender también y reducir colas y horarios, estamos trabajando con el MINSA un intercambio prestacional general, no eSalud con cada región o eSalud con los hospitales de Lima, sino un intercambio prestacional a nivel nacional con un tarifario y con unas reglas claras, de manera que podamos articular un intercambio en los 2 sentidos, efectivo y en todo momento entre las 2 instituciones, compensándonos los costos que correspondan. Sobre los contratos a terceros, efectivamente nosotros contratamos por APPs a empresas en 2 hospitales, en Villa María del Triunfo y El Callao, como saben, y SALOC, que es el operador logístico. Esas APPs, ahora voy a mencionar los montos que se incurren, y también contratamos IPRES, es decir, establecimientos médicos que atienden o cirugías o consultas, etcétera. En esas IPRES nosotros gastamos 99 millones de soles al año. Y ahí está incluida la IPRES de Similá, que ha sido mencionada. Efectivamente he ido ahí cuando he estado en Catacaos, es una IPRES ambulatoria y efectivamente notamos que estaba subutilizada. Algunas IPRES las hemos identificado subutilizadas y estamos reasignando a los asegurados a los diferentes centros para que la demanda se uniformice y puedan atender de la mejor manera.
En hemodiálisis, nosotros gastamos ya interno 213 millones, pero no nos alcanzan los centros de hemodiálisis, así que tenemos que recurrir a centros de hemodiálisis terceros, que estamos evaluando a todos ellos. Es más, el centro de salud renal que tenemos en Lima, acá en el centro de salud renal acabamos de cambiar al gerente y vamos a declararlo en reorganización con revisión de todos los contratos para que nos aseguremos de que los contratos son contratos con buenas empresas y que dan el servicio que nosotros necesitamos. Bien. Con relación al número de intervenciones quirúrgicas, debo señalar, y las del INCOR están incluidas. Voy a mencionar lo de APPs. A ver, en APPs nosotros gastamos en total 642 millones al año. 305 en cada una, Callao y Villa María del Triunfo, y 31 en Saló. Eso por su operación. En total, incluyendo ya el repago por las obras y el equipamiento invertido, en total es 727.5 millones al año en esas APPs. Bien. Quería mencionar eso. Y también con relación a las AFPs. Efectivamente se mencionó que las AFPs, el asegurado, el pensionista se puede retirar con hasta el 95.5% y el 4.5% pasa de salud. Al pasar de salud, ese pensionista queda asegurado y está asegurada su familia, pero cuando muere ese pensionista, cesa el seguro de la familia. Esto es algo que nosotros tenemos en evaluación y tenemos que asegurar que esa familia tenga lo que la ley indica. Actualmente estamos revisando la regulación y no tenemos regulación clara sobre la cobertura de esa familia. Sin embargo, vamos a hacer las propuestas de normativa correspondientes y vamos a hacer los estudios actuariales correspondientes para conocer si es que los montos, ese 4.5% que entra a salud, cubre esas prestaciones. En un seguro, y mencioné en la presentación que seguros es una de las competencias fundamentales de salud, en un seguro lo que se cubre como prestación tiene que estar cubierto también por la prima que se paga, por los aportes, en este caso, a salud. Y ese es un tema que en la legislación no está clara y tenemos que dilucidarlo en este momento, y en los estudios actuariales también. Está analizándose. Con relación al seguro potestativo que se mencionó, igualmente eso es función del estudio actuarial. Con la asistencia de la OIT se establecieron las condiciones asegurables y la prima. Ahí se excluyen una serie de cosas como trasplantes, viajes al exterior, etcétera. También vamos a revisar el seguro potestativo entonces que ha salido. Trasplantes, viajes al exterior, etcétera. También vamos a revisar el seguro potestativo entonces que ha salido. Este seguro, a diferencia del regular, no cubre lo mencionado. Esto tiene que ser analizado en lo actuarial y en lo normativo para ser definido. Bien. Con relación a la delegación de facultades para las compras, aquí quiero mencionar algo importante. En compras, las compras, cuando se hacen absolutamente descentralizadas, resultan en costos más altos. ¿Por qué? Porque los volúmenes de compra en cada región son pequeños. Cuando los volúmenes son pequeños, los costos son mayores. Por lo tanto, la buena práctica en compras es centralizar. Sin embargo, si centralizamos todo en salud, se incurre el riesgo de que se trabe esa compra centralizada porque algún segundo competidor en la compra puede bloquearla. Así que no podemos centralizar absolutamente. Necesitamos un grado de centralización para cumplir con la mejor práctica, pero uno de descentralización para asegurar que no se bloquee esa compra. Ese equilibrio es el que vamos a definir. Sí quiero decir que he encontrado en salud que las compras de medicamentos e insumos no se hacen bien, y no se hacen bien en todo el sector salud nacional. Nos hace falta plantear mejor la ley de contrataciones para salud. Debo decir que la ley de contrataciones, y ese es un tema
creo que debe discutirse en el Congreso, a veces nos bloquea compras de dispositivos necesarios para determinados pacientes, y estos pacientes quedan esperando a que la compra se desbloquee o se solucione con un padecimiento mientras esto se da. Y nosotros no podemos, por ley, comprar para ese paciente de manera directa y concreta. En salud se necesita un cambio y se necesita que la ley de contrataciones contemple las características específicas de salud. Y eso es algo que nosotros también vamos a trabajar en proponerles alternativas. Sobre corrupción. Efectivamente estamos trabajando en corrupción. Como digo, hemos detectado 133 casos. Hemos detectado también al inicio de la gestión, y esto se ha tomado a partir de este año con mucho énfasis, que no tenemos agilidad ni buenas competencias en la lucha anticorrupción, y estamos dotando a la institución de los mecanismos y los recursos necesarios. Por eso es que en este momento tenemos este número de denuncias en proceso y vamos a trabajarlos hasta su sanción. Hay pocos casos que pueda presentarles en este momento, voy a mencionar ahora alguno, pero está claro que no hemos sido aún en salud efectivos en denunciar y en castigar, pero sí estamos trabajando en ello para hacerlo. Ya están los recursos y ya están las políticas y las normativas del caso. Por ejemplo, puedo mencionar que en el Hospital Almenara concretamente se identificó una red de robo de medicinas dirigido por una técnica y ya ha sido despedida esa persona por la gerencia general y denunciado a la fiscalía y a la policía. Y se investiga la posibilidad de que ese sea un caso en una mafia inclusive. Y tenemos el expediente acá si alguien quiere conocerlo. Bien, en el INCOR bajan efectivamente los stents, se mencionaron, esos son procedimientos médicos para aliviar las obstrucciones. Bajan porque se está trabajando con el INCOR y con el resto de hospitales para crear un sistema cardiovascular nacional, de manera que algunas cosas se van a hacer en los hospitales y no todas se van a hacer en el INCOR. El INCOR quedarán las más especializadas y por eso el INCOR se va a concentrar en lo más difícil, en lo más complejo, y los hospitales en lo menos difícil y complejo, para aliviar justamente la carga del INCOR y que pueda concentrarse en lo complejo totalmente. Esa es una de las razones por las que... Una interrupción en el punto, señor presidente. Usted señaló que hay 727 millones que se está manejando en APP y 99 millones en IPRES. La pregunta concreta en relación con el tema de corrupción es si se ha podido detectar alguna irregularidad y si se ha tomado alguna medida en este espacio de la seguridad social. Y el otro, para no decirle, nos gustaría que nos hable algo de la directiva 015, que es un tema que preocupa muchísimo a los trabajadores, y si la seguridad social ha tomado una decisión en relación con modificar esta directiva. Gracias. Bien, esta es la directiva de los que mencioné antes, ¿no? De los a 340. Hemos retomado la norma anterior que cubría a 540 días, ¿no? Y ya no 340 en un año, ¿no? Esto se mencionó inicialmente. Sí. Me preguntaron sobre mis grados académicos. No sé si quieren que mencione mis grados académicos. Soy ingeniero industrial de la Universidad Católica. Tengo una maestría en Ciencias de la Administración. La he estudiado afuera. Tengo otras maestrías que no tengo las maestrías, sino he hecho todos los cursos de las maestrías de gobierno en la Universidad San Martín y de filosofía en la Universidad Javeriana. Me faltan las tesis en esas dos, por lo tanto soy egresado y no graduado. Esas son mis calificaciones y tengo una experiencia en empresas. Efectivamente se mencionó la clínica internacional donde he trabajado y he sido gerente de operaciones. No tengo ninguna relación con la clínica internacional, no la tengo hace años y simplemente soy un ex empleado de esa clínica. Sobre mi sueldo creo que quedó perfectamente aclarado que ya no hay doble sueldo y que estoy ganando por FACPAC el monto de 25 por 12 al año. Hay una pregunta, discúlpeme, para claro. Que quede claro.
En la seguridad social, según la ley de creación de la seguridad social, se ingresa bajo el régimen de la 728. En realidad, los funcionarios que tienen el régimen PAC pertenecen más a funcionarios que están en casa de gobierno. No sé si hay antecedentes, usted tiene antecedentes de presidentes ejecutivos que han estado bajo este tipo de contratación, ¿no? Porque la seguridad social señala que se debe contratar bajo la 728. Es una pregunta, ingeniero. Sí, no tengo aquí ningún antecedente, pero sí en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, al que está adscrito Salud, ¿no? Bien, con relación a equipamiento se mencionó la idea de dejar de invertir en esta tercerización en IPRES, ¿no? Y para eso estamos invirtiendo 73 millones en equipos, por ejemplo, de imágenes y en una serie de equipos. En equipos de hemodiálisis, 6 millones. En equipos de imágenes, 73 millones. Hay una serie de inversiones en equipos para reforzar la capacidad resolutiva de salud y poder, en todo caso, subcontratar menos, porque la subcontratación responde a la falta de capacidad y a la falta de equipos que tenemos, ¿no? También es cierto que tenemos falta de personal. La brecha es grande y ya mencioné que poco a poco vamos a cubrirla, ¿no? Se mencionaron las prestaciones sociales. Quería comentar el caso de los ex servidores del IPS, en el cual vamos a cumplir un proceso, por cumplimiento del proceso judicial estamos pagando 138.9 millones. Y por concepto de intereses, y esto es una transacción judicial, una nivelación de pensiones por intereses, 3 millones adicionales más. Así que estos también están cumpliéndose. En la problemática de Junín, donde efectivamente hemos nombrado una nueva gerente, quiero mencionar que en toda la selección de gerentes en el país se ha hecho entrevistas, se ha hecho un chequeo de su currículum y se ha hecho un chequeo de sus sanciones administrativas y judiciales y estamos incorporándolos con ficha limpia, es decir, están limpios. Esas personas son una garantía de probidad de acuerdo al proceso que hemos hecho. Ahora, si en la práctica sucede algo, pues vamos a entrar y vamos a sancionar. En el caso concreto de Junín, tengo confianza en que esa funcionaria es limpia y está haciendo la gestión adecuada. Cualquier denuncia y cualquier mala práctica, pues la recibimos y la evaluamos directamente. Con relación a las medicinas y al tema de la crisis del Rebagliati, voy a contar qué es lo que sucede en el Rebagliati, porque efectivamente este año ha habido un desabastecimiento en el Rebagliati. En el plan anual de contrataciones del Rebagliati del año pasado no se incluyeron las medicinas, y no se incluyeron todas las medicinas y servicios. Esto generó que no se compraron. Ese fue un tema administrativo con los funcionarios que venían de la gestión anterior, no llegaron a solicitar la compra de estos insumos. Y por lo tanto se generó un desabastecimiento. ¿Qué hemos hecho ante este desabastecimiento que se generó por esa falta de PAC? Lo que hemos hecho es lo siguiente. Estamos reuniendo de las diferentes regiones, sin afectar su stock de seguridad y por lo tanto su gestión, los medicamentos e insumos que pueden venir a Lima para el Rebagliati. Voy a hacer pronto una exoneración, una compra exonerada para poder abastecer al Rebagliati y hemos dotado de gente adicional para que continúe lo que se viene haciendo en el Rebagliati y no debería hacerse, que es compras directas de medicinas e insumos a proveedores específicos. Tenemos que seguir haciéndolo porque si no nos desabastecemos, pero para hacerlo hemos pedido a la OSI que nos acompañe en ese proceso hasta que podamos establecer y realizar un concurso como debe ser para poder abastecer el Rebagliati. Una serie de medidas. La detección de estas medidas ha estado a cargo justamente de la jefa de administración del Rebagliati, que está en ese cargo y que se ha mencionado en los comentarios. Esto ha sido detectado por esta jefa y su equipo y en este momento la vamos a mantener porque está solucionando ese problema, pero eso no obsta que en algún otro momento podamos hacer un cambio por otra persona con calificaciones similares o mejores. Pero sí es cierto que hay ese desabastecimiento.
En Piura ha habido desabastecimiento efectivamente porque muchos de los envíos que hicimos se quedaron atracados en la carretera, pero pudimos a través de puente aéreo abastecerlo, hemos hecho todo lo posible y hay un presupuesto que hemos mencionado en la presentación que se está designando a Piura concretamente, en general a las regiones en crisis, pero en Piura concretamente, y vamos a poner todo nuestro énfasis en Piura justamente para que sea bien abastecido. Y estamos haciendo una serie de acciones en Piura, justamente voy a viajar pronto a Piura nuevamente para supervisar estos envíos que se han hecho de unidades móviles desde Ecuador, gracias al gobierno de Ecuador, para poder seguir atendiendo sobre el trabajo que ha hecho el Hospital Perú, las personas que hemos puesto adicionalmente y las ampliaciones que hemos hecho en el Hospital Cayetano Heredia. Sobre el Hospital de Alta Complejidad de Piura, que cuesta 600 millones y tiene 320 camas, este proyecto efectivamente estaba paralizado por observaciones entre las áreas de salud con 1000 observaciones. Hoy no tienen observaciones y ese proyecto está siendo declarado viable hoy, mañana o pasado. Así que vamos a pasar a la siguiente etapa con el gobierno, con el hospital de Piura. Similarmente con el hospital de Chimbote. Estos dos hospitales son APP de bata gris, es decir, la administración y los servicios van a ser cubiertos por privados, pero la salud va a ser gestionada por empleados públicos, ¿no? Ese modelo de APPs es el modelo inglés y efectivamente viajé a Inglaterra a conocer el sistema de salud de Inglaterra, a invitación de la Embajada Británica, donde nos presentaron los diferentes centros ingleses públicos y APP bata gris. Ahí no existe, por ejemplo, el APP bata blanca, se usa bata gris con los servicios administrativos privados y la salud por públicos. Así que efectivamente se conoció todo el sistema de seguridad social inglés, se conoció también el sistema de APP y una serie de buenas prácticas para telemedicina, para hospitales itinerantes, para incluso ropa y insumos físicos de los hospitales descartables. Todo eso puede traer mejoras en caso los consideremos, pero era una familiarización con esos sistemas. Es bueno que los ejecutivos y profesionales de la salud conozcan otros medios, porque hay una serie de ideas que podemos traer en el Perú, traeremos las buenas y las mejores y las podremos implementar. No solo Inglaterra es un ejemplo, España también y otras realidades, ¿no? Bien. Con relación a la compra de vehículos que se mencionó, se compraron, cuando yo entré, habían 36 vehículos que iban a entrar y yo detuve o pude detener en ese momento la compra de 24 y entraron 12 vehículos. Esos vehículos han sido asignados a las gerencias de redes de carros, a las gerencias de redes de Lima. ¿Por qué a ellos? A los gerentes de los hospitales, Abogal, Almenara y Rebagliati. Porque a ellos los hemos hecho ahora responsables de las redes y van a tener que desplazarse a lo largo y ancho de sus redes para supervisar el trabajo. Antes, el Rebagliati, por ejemplo, no gestionaba o no tenía control sobre la red de Rebagliati, estaban separados. Los hemos unido para que se dé procesos de referencia y contrarreferencia, para que pueda articularse un sistema integrado de salud en que el paciente enfermo va hacia lo más complejo y el paciente que va sanándose devuelve hacia lo menos complejo, que son las buenas prácticas. Y además para que tengan economías de escala para contratar algunos servicios de buena calidad, ya que se contrata mucho por servicios y empresas pequeñas, varios de los servicios que necesitan los hospitales. Entonces, esos autos han sido asignados así, también han sido asignados a los consejeros representantes de los trabajadores en el Consejo Ejecutivo de Salud y también han sido asignados a la OSI de Salud. Así que ese es el criterio que ha habido con relación a la asignación. Los CAMS, donde van los adultos mayores a interactuar socialmente, también han recibido vehículos. Y ha quedado un vehículo de reserva en la gerencia y en la presidencia ejecutiva de salud para los fines que se necesite en la institución. O sea que esos han sido repartidos de esa manera con criterios de utilidad para la prestación. Bien.
Con relación al caso que se mencionó del joven muerto en Piura, efectivamente yo justo llegaba a Piura y ese joven murió en la emergencia del Hospital Cayetano Heredia, transferido desde el Hospital Santa Rosa. Y murió porque en la tarde teníamos un solo turno de quirófano y ese quirófano estaba atendiendo en ese momento un parto complicado de mellizos y el joven no pudo entrar con el suficiente tiempo a atender. Cuando ya entró fue tarde. Hoy tenemos más turnos en la noche, en la tarde, en los quirófanos justamente de ese hospital y de otros, para que no sea uno nada más el que esté atendiendo y se den casos infortunados como ese. Bien. Sobre los equipos médicos, efectivamente en equipos médicos tenemos una tarea de mejorar la reparación. Hay una serie de temas que son descentralizados en nuestras redes que, como dije, son atomizadas, es decir, cada red hace lo que puede. Estamos haciendo que se articule la red, por ejemplo, de ingenieros a cargo de mantenimiento de equipos médicos para que trabajen en conjunto con la unidad central de mantenimiento de equipos médicos y puedan compartir buenas prácticas, puedan contratar en conjunto. Inclusive es posible contratar algún servicio de alto nivel para mantenimiento de equipos médicos o para la gestión de garantías, porque los equipos nuevos están bajo garantía. Tenemos que profesionalizar muchas cosas en salud que no se manejan profesionalmente porque se hace atomizado y en pequeño. Si lo hacemos articulado y en grande vamos a poder tener mejores servicios y esa es la idea en equipos médicos. Bien. Sobre el CAS y 728. Efectivamente quiero mencionar sobre ese tema que nosotros somos conscientes, y lo hemos dicho varias veces, que es injusto que un trabajador bajo régimen CAS haga el mismo trabajo que otro en 728 o en 276 y gane menos y tenga menos prestaciones, menos beneficios. Y que eso debe resolverse. Se ha dado la ley correspondiente y nosotros efectivamente vamos a apoyar la implementación y vamos a desarrollar el reglamento. Apenas hace una semana hemos empezado con ese trabajo y vamos a hacerlo en coordinación con el Ministerio de Trabajo para poder proponer un reglamento a esa ley. Eso no está terminado, eso está en proceso, acaba hace poco de aprobarse la ley y vamos a apoyar la implementación según corresponde. Hay 90 días. Bueno, esos son varios de los temas que me han mencionado. Cualquier otro lo puedo responder también. Ya, gracias, gracias, señor presidente. El congresista López, a ver. Gracias, presidente. Para recalcar bien y tenga conocimiento la región de Piura, se está comentando que el hospital que está priorizando es el hospital de Piura, ¿no? Piura, Chimbote, ¿no? Y Piura está hablando de 600 millones de soles y está en evaluación. Porque veo acá el cuadro está hasta 2018. Viabilidad. En viabilidad. ¿Hasta cuándo puede ser? 2019. Eso es lo que quiero que sepa la ciudadanía, en este caso la región, porque es muy preocupante. Como comentaba el presidente de la mesa, que ahorita está, por ejemplo, de salud, está invadiendo al Ministerio de Salud. Entonces es preocupante que de repente no tenga la amplitud de cuándo podemos decirle a la ciudadanía que ya el Hospital de Salud con sus 600 millones de soles ya va a comenzar a tener ejecución esa obra. La segunda pregunta, en cuanto le pedí la categorización de tipo B, que es el hospital Cayetano Heredia de Piura, que pase tipo A. Y pasó justamente por este paciente. Es muy cierto lo que dice, presidente, es muy cierto lo que dice que causante fue por una cesárea, porque no había sala de operaciones. Pero en esa oportunidad había un solo cardiovascular, un solo médico cardiovascular. Y que el médico no podía operarlo si es que necesitaba en ese momento porque no estaba categorizado. No era un tipo A para poder intervenir este paciente. Tenía que ser trasladado a la ciudad de Chiclayo. Y teniendo los insumos, teniendo el equipo médico, teniendo todo el equipo, lo único que necesitaba era la categorización nada más, por una resolución justamente de su dirección. Entonces, eso es lo que le pide la región de Piura a su persona, por lo menos categorizada, para que tenga la potestad de poder intervenir, porque es un hospital de alta complejidad que sí lo puede intervenir. Entonces, solamente es una firma y darle las prioridades para que la región de Piura, con más de 2 millones de habitantes, tenga esas posibilidades. Y la otra pregunta, bueno, que
no sé, se la hizo, creo, el congresista que se retiró, de la señora María González Sarmiento, ¿no? Que quedó en, ¿no? Cómo ha sido calificada, si fue descalificada por una, ¿cómo se llama?, por una gerencia y fue ahora incorporada en recursos humanos, ¿no? No sé si tenga conocimiento del caso de la señora González Sarmiento. Eso más, presidente. Gracias. Congresista Tapia. Presidente, fui aludido en su momento por el congresista Cheput, ¿no? Yo quiero decirle que pues llega tarde y encima te va temprano y todavía critica, ¿no? Entonces, presidente, yo quisiera que se tome en cuenta cuando os manifiestan de que qué hizo el congresista Tapia en la gestión anterior. Y le recuerdo que nosotros no hemos sido gobierno, ¿no? El gobierno ha sido Llanta Humala. ¿Y quién pone con resolución presidencial al presidente ejecutivo de salud? Álvaro Vidal, en su momento, Virginia Bafigo, es el presidente, digamos, de la República, por resolución suprema. Entonces, no hemos sido gobierno, nosotros hemos sido una oposición responsable. Y ni siquiera está enterado, porque si las veces que le hemos traído al Congreso, a Virginia Bafigo hasta ha llorado en el Congreso, ¿no? Le hemos dicho que se largue, que se vaya, que no hacía nada, que la salud está un desastre. O sea, yo creo que hay que enterarse, ¿no? Antes de emitir un juicio, una opinión, etcétera, ¿no? Y otra cosa, presidente, es de que hemos estado pendientes no solamente de la infraestructura, el equipamiento, del recurso humano. Y luego, incluso, prueba de ello es que hemos tenido de mi autoría un proyecto 147 que se ha aprobado para que los CAS pasen a 728. Y de eso agradezco a la bancada, especialmente a Fuerza Popular, porque ha dicho sí y ha apoyado esto. Entonces, presidente, yo quisiera, también le decíamos de las APP, le advertimos. ¿Recuerdan cuando ese tiempo era 139 millones de dólares, más una supervisora que ganaba como $200,000 mensual, al año, para ver solamente supervisión? Le advertimos. Entonces, sí hemos estado, miren, ¿qué consecuencia ha habido el tema de las tercerizaciones? ¿Acaso no lo advertimos? Pero sin embargo, qué bueno que a poco se va eso implementando con infraestructura propia. Entonces, presidente, yo quería decirle de que cuando un presidente ejecutivo de salud, cuando un ministro viene acá, no viene pues para alabarlo, ¿no? Y mucho menos para engañarlo. Yo sería pues un farsante, mentiroso, cuando le decía, oh, qué bien, esta salud está un desastre. Y si le decimos que está un desastre es porque así lo sienten los asegurados. Y una vez más, presidente, le recuerdo que este es un dinero de los asegurados, no es gasto público. Es un fondo intangible, protegido constitucionalmente, y es dinero de los asegurados. Hasta los 25,000 soles que gana el gerente es plata de los asegurados. Los gerentes, plata de los asegurados. Entonces, incluso FONAFE prácticamente administra y da permiso para que gaste el dinero de los asegurados. Es bueno que se diga acá. Y, presidente, yo quiero decirle un tema muy puntual. No ha respondido el tema de Chota, y en ese quiero decirle, yo creo que estamos a tiempo, porque me acabo de reunir con el alcalde provincial, que falta levantar observaciones, y había hecho un acta para firmarlo hasta el 31 de diciembre. Lo va a hacer